Rodolfo José Martínez es mi nombre completo. Mi apodo es más conocido que mi nombre, Pupito. Es un apodo del cual me sentí y me siento orgulloso, y por lo que muchos no saben, no se imaginan por qué Pupito, porque dicen que el pupo, o sea, el ombligo, por más alta que sea la persona, no es más alto que así. Por eso, como yo era bajito, y soy, me decía, en mi caso también fue, gracias a Dios, la cultura del trabajo. Vivíamos en el campo, me crié, lo poco que me crié, fue en el campo, gracias a Dios, que así pude conocer cómo se vive en el campo. Que el trabajo es todos los días, nunca falta el trabajo en el campo, y por supuesto mis padres me enseñaron a trabajar y a cuidar. No pude ahorrar, nunca pude ahorrar, pero sí cuidar y comprender que si uno trabaja, un día consigue cosas, aunque cueste mucho tiempo, y de la mejor manera, por supuesto, sin andar necesitando tomar lo que no es correcto, lo ajeno. Eso fue una palabra prohibida en mi casa. Gracias a Dios que he tenido esa cultura. Me siento orgulloso de que mi padre haya sido una persona muy honesta y muy bajo perfil, que nunca estaba criticando, digamos, a los que tienen mucho, ni tratando de ser avaro. No, al contrario, era un ser que se sentía disminuido ante los demás. Y bueno, por lo menos yo lo veía así. Mi padre, mi madre, bueno, hacía lo que mi padre ordenaba, o lo que se hacía en casa. Y bueno, fuimos 3 hermanos, que todavía estamos unidos por el amor que hubo en la familia. Hoy no tengo a mi padre, pero mi madre todavía sigue, y tratamos de cuidarla, porque uno así aprende cuando de niño te cuidan, te dan todo lo que pueden. Entonces, cuando uno es adulto y los padres ya están en la vejez, en la adultez, cuando los años te pasan factura en el físico, en el cuerpo, necesitas ayuda. Y ahí es donde deben estar los hijos. Entonces nosotros todavía, a pesar de que yo ya soy una persona mayor, mi madre necesita, y los 3 hermanos estamos al servicio de lo que podemos hacer. Aparte de trabajar, también me gustó mucho el deporte. Como niño jugamos al fútbol, después también incursioné en el boxeo, por ser deporte, no porque me guste la violencia, y realmente fue muy lindo. Tampoco tuve la inteligencia de tratar de llegar a profesional, lo hacía como hobby. Y ahí también vino el deporte que creo que más satisfacciones me dio, que fue el motociclismo, un deporte de alto riesgo, en el cual mi madre sufría mucho, a mi padre le gustaba, y tuve la suerte de que muchos amigos me ayudaran, porque es un deporte costoso, pero siempre tuve suerte. Siempre tuve algún amigo que creyó en mí, gente del pueblo. Llegué a ser muy popular aquí en Villa Concepción del Tío, muy popular. Todo el mundo me saludaba, y bueno, esas cosas van pasando con los años, cuando uno ya no es protagonista de un deporte, no es, visiblemente las generaciones van pasando, entonces uno va quedando a veces en el olvido. Creo que hay gente que algunos no se acuerdan más, y otros ni siquiera saben que practiqué deportes, y que siempre, de esto siempre también me siento orgulloso de haber sido y tratado de ser siempre correcto. O sea, todo dentro del reglamento, de no perjudicar a mis adversarios o rivales,
porque en definitiva después éramos amigos y eso me catapultó, digamos así, a ser muy conocido en el departamento y en la provincia de Córdoba. También incursioné a nivel nacional, gracias a los amigos, a tener suerte en la vida. Y tener también la suerte de vivir en un pueblo muy, muy pequeño, con muchas carencias, y tratar de intentar ya en la adultez no solamente ser popular, sino tratar de instalar algunas ideas. Por eso incursioné en la política también. Y hay una canción por ahí que un folclorista ya desaparecido, que era don Eduardo Falú, cantaba, decía en una de sus canciones: el día que los pueblos sean unidos, la política será una canción. Es muy, muy, muy importante lo que dice esa letra. Así lo veía el gobierno del doctor Antonio Muñoz, un gobierno muy, muy popular, un hombre que quiso se le ocurrió también instalar una radio, que realmente yo lo veía con muy buenos ojos. Y un día el doctor Antonio Muñoz nos dijo a un grupo ahí de entusiasmados por la radio que estaba lista la radio para empezar cuando alguien quisiera. Y también fui protagonista principal, fui el que dije vamos a empezar el miércoles, por ejemplo, con Darío Mansilla, que actualmente tiene un programa a la tarde, El Caminante, y Flavio Wilberto Boneto, conocido por Oben Boneto, que me manejaba los controles. Ahí comenzamos un programa llamado De por Todo relacionado a deporte, la palabra lo dice, y dimos comienzo a una emisora de frecuencia modulada, FM Emprender, que usted puede escucharlo en el dial 88.3 y también a través de internet, que fabuloso, único esto. Creo que ahí donde se pegó mucho más o tuvo más importancia la radio, al poder transmitirse a través de ponerle el pecho, como quien dice, costumbre que tuve siempre, de arriesgar, porque el que no arriesga tampoco tiene. Y arriesgué mi tiempo, ayudado por algunas publicidades de negocios locales y de otros pueblos que realmente todavía me siguen acompañando. Comenzamos un programa de prácticamente 4 horas en la mañana y que va a cumplir 4 años ahora el julio próximo, y del cual me siento también muy orgulloso de haber sido útil para algo. Sin ser profesional, porque lo digo a menudo, a diario, en mi programa, algún día vendrá un profesional para que le regale a la gente o le brinde a la gente un programa realmente por profesionales que son los que saben más, los que han estudiado para eso. Uno hace lo que puede y siempre con una línea de conducta como yo creo seguir. A veces puedo equivocarme, pero trato de no perjudicar, trato de brindar todo lo que puedo y logramos que no podemos evaluar cuántas son las personas que escuchan, por supuesto. A veces me sorprende que haya gente que me diga que sí, que escucha mi programa, no envía mensajes, pero que lo escuche. Y creí que con esto ya en un poco mis años en la cúspide ya de mi vida, sigo tratando de dar lo que puedo, para que un día mi hija, mis nietas, no sientan que han tenido un padre quizá que no hizo nada por los demás. Y siguiendo con el programa, digo que lo caracterizamos por tener un servicio. La radio, más que todo, mi intención desde el principio fue tener un servicio para la población, para todos los habitantes de la villa y
y de quien lo necesite. A veces hay cosas que me cuestan mucho por no tener dinero disponible, porque con dinero hay muchas cosas que se pueden hacer que son más fáciles y puede ser uno tal vez más útil teniendo dinero. Pero a veces no está todo en el dinero. Defiendo mucho a la gente humilde, a la gente que no tiene. Y siempre digo, le comentaba a mis padres cuando era muy joven yo, una tontería tal vez para muchos, decía, no quisiera tener plata nunca. En eso más o menos me ha dado, Dios me ha dicho, bueno, vos no querías tener plata, no tenés, para saber cómo viven los pobres. Me quedó marcado porque dije, pucha, habré dicho una tontería, no tener plata para saber cómo viven los pobres. Y realmente creo que me ayudó mucho. Mi vida no pasa por estas pocas cosas que he dicho. Va mucho más allá porque 63 años se vive muchas cosas intensamente, ¿no? Creo que dejé de lado una de las profesiones más importantes que tuve en mi vida, que fue ser camionero. Otro de los trabajos que me llenó de amigos y que entendí muchas cosas. Que eso de hacer el bien sin mirar a quién, no es una palabra nomás, no. En la ruta, el que anda en la ruta sabe que si alguna vez algún colega o ex colega escucha lo que yo digo, se van a dar cuenta que realmente es con certeza. Uno en la ruta no sabe de quién necesita, pero siempre va a necesitar de alguien. Entonces nosotros mismos tenemos que ser una persona. Yo fui una persona que me detuve en los caminos a auxiliar sin saber si era peligroso o no. No me interesó. Y tuve suerte. ¿Por qué? He tenido suerte. Hay que darle, no hay que olvidarse de esa palabra, que no sé cuál es el valor que tiene, ¿no? Pero tener suerte. Que nunca me pasó nada importante. Al contrario, tuve cosas muy lindas que me marcaron, ¿no? Yo recuerdo una vez, trabajaba con un camión y tuve la mala suerte, mala fortuna, por una mala maniobra mía, de volcar el acoplado en un camino de tierra en la provincia de Santa Fe, donde no pasaba en ese momento nadie. Fue muy triste, pero recuerdo que pararon 2 camioneros. Y recuerdo que en ese siniestro perdí 2 horas nada más, 2 horas. Con un acoplado volcado no es nada. Se pararon y me dicen, te vemos cara de bueno. Eso me emociona, porque me interesaron el acoplado, me ayudaron a levantar la mercadería y seguí mi marcha. Y siempre lo cuento porque me gustaría que Dios esté con ellos. Pero bueno, esas son mis cosas, mis emociones. Espero que algún día, si a mi familia necesita de alguien como esas personas, tenga la buena voluntad de pararse y darles una mano, ¿no? Tirarles. Es muy triste sentirse solo en un siniestro, en un accidente y que nadie te ayude. Desde ese momento, ya lo hacía antes, ¿no? Seguí ayudando a quien pude en el momento que fuere, cuando sea necesario, sin andar esperando saber si me convenía parar o no. Y anécdotas como esta, porque me gustaría que alguna vez estas personas, que qué sé yo si estarán o no estarán vivos, de alguna manera se interesaran, se enteraran de que este tipo que ayudaron nunca se olvida. Es cuando uno lo ayudan, y cuando uno ayuda, también muy niño feliz. Me gustaron los fierros, como se dice en términos, en las jergas del deporte del motor. Los fierros, me gustaron los fierros y me encantó la mecánica. No estudié mecánica, soy naturalmente un mecánico. Sí, cuando tuve conciencia de que ya tenía un taller instalado,
recurría a los libros para aprender algunas cosas que no las tenía muy, muy claras. Mi vocación realmente fue la de mecánico. Tal vez mi padre no le llevó mucho, no le llamó la atención de que mi gusto fuese ese. Y como vivíamos en el campo, a veces no hubiese estado en el pueblo, hubiese ido al secundario, pero creo que no. Mi vida fue así. Mis padres me hicieron que fuese al secundario, que era aquí en nuestra localidad. Creo que cuando yo terminé la primaria en ese tiempo se abrió el colegio secundario, el cual también es un orgullo de nuestro pueblo. Y me dieron a elegir si quería estudiar y no, a mí no me gustaba. No me gustó la matemática nunca. Eso fue lo que me ató mucho, la matemática, y pensar que la matemática mueve el mundo. No sabes matemática, no sabes nada. Y ahí realmente... Pero bueno, había que seguir trabajando, y el de manejar un camión recolectando, en este caso, la leche en el campo, también me ayudó mucho a ver el sacrificio aún más de la gente que vive en el campo. ¿Cuánto llega a ser el sacrificio? Que el que no trabaja o no lo hace, el que no va al tambo, no sabe realmente lo que... El tambero se lo mira con otra óptica, equivocada, digo yo. El hecho de andar con la ropa sucia, a veces con caca de vaca, con estiércol o materia fecal de los animales, el olor que eso produce, es como que te deja, como que la gente no te marca de esa manera. A lo mejor si vas todo sucio de grasa, porque sos mecánico, o aceite, o lo que sea, y el olor es otro, a lo mejor sos más aceptado, pero el trabajo es trabajo. Hoy por hoy, con la tecnología, se mejoró muchísimo, pero sigue siendo un trabajo muy, muy difícil, muy ingrato, no siempre bien pago, la mayoría de las veces mal pago. Son de las cosas que no han solucionado los gobiernos todavía. No, los políticos no han solucionado muchas cosas del campo, que es donde vivimos todos. La gente busca los pueblos, las ciudades, pero el verdadero, la economía más importante de Argentina es el campo. Pero a veces, algún día cambiará tal vez. Han cambiado muchas cosas, vuelvo a repetir, pero no llega. Y bueno, decía que en mi trabajo de camionero, recolectando la leche en el campo, pude ver muchas cosas y apreciar otras. La confianza que pueden llegar a tenerle a uno, que es otro de las cosas que tiene un valor que no siempre se adquiere, ¿no? Que te tengan confianza. Mi trabajo era muy importante en el sentido de que tenías que, en este caso, medir la cantidad de leche, en ese tema, en el cual muchos se involucraron como en la corrupción, en medirle mal, quitarle... No, eso nunca me pudo doblegar a mí. Y es más, en aquella época, en los años 73, 74, que comencé ese trabajo en el campo con el camión, la gente lo utilizaba también el camión como un medio de transporte, que desde el campo se venían al pueblo transportado por el camionero. Eso también me marcó y me hizo tener mucho cuidado, porque yo transportaba gente, chicos, mujeres grandes, niñas, jóvenes, y nunca tuve ningún problema como los que hay en muchos que se dejan llevar por la tentación maldita de querer propasarse con una persona, y eso lo tenía muy, muy claro yo. Lo tenía muy claro y lo valoraba porque nunca tuve un reproche, y siempre tuve gente que me enviaba a sus niños, sus niñas, para que los transportara, y bueno, del cual siento orgullo, y nunca recibí ningún premio porque no me interesa, ni nadie se fija en esas cosas, hasta que no llega el momento
en que ocurren cosas. Hoy por hoy está muy difícil, han cambiado mucho los tiempos. Y eso también es de las cosas lindas que me han ocurrido, que a veces la gente no sabe, y no sabe por qué a veces uno está contento, y es por eso, por haber logrado vencer a veces tentaciones, porque somos seres humanos, y está todo tan, o es tan fácil llevar una mujer en un vehículo en zonas donde no hay nada y no sentirse tentado por manosear, digamos así, a una persona, cosa que yo logré vencer. No, esto no es así, no es lo correcto, porque hoy por hoy tengo una hija o nietas y a mí no me gustaría tampoco que eso ocurriera. Entonces siempre uno pensaba en que hay un más allá que puede llegar a ocurrirle a uno. Entonces lo que a uno no le gusta que le hagan, uno tampoco tiene que hacerle a otros. No sé si puedo ser un ejemplo. Esto es lo que a lo mejor muchos quieren, y es muy bueno ser ejemplo, ¿no? Hoy por hoy estamos viviendo situaciones en nuestro país y en el mundo en cuanto al comportamiento de las personas. Tenemos un problema mundial, no solamente el problema del agua es mundial, tenemos un problema muy grave que es la droga. Y eso ha transformado mucho a la juventud, ha transformado mucho a los jóvenes, y la gente está muy con miedo y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Creo que debemos trabajar silenciosamente cada uno con los hijos para poder de alguna manera doblegar este flagelo, que no se vean tentados por el consumo, que de paso nos mata. Y decirle si uno trata de ser ejemplo, hay que ser correcto, ¿no?, en la vida, ser respetuoso para que también los respeten, porque a veces algunos se quejan, pero tampoco ellos respetan, por eso no son respetados. Hay que respetar para ser respetado. Sea joven, sea una persona adulta o vieja, como le llaman, hay que respetarlo. Los grandes valores que tenemos son los padres. Hay que hacerle caso a los padres. Hay que imitar a los padres, sí, por supuesto. ¿Quién no quiere a sus padres, no? Son sus ídolos, son quienes nos han traído al mundo, los que han dejado todo. En muchos casos se privan de alimentos para darle a sus hijos. Entonces hay que seguir valorando a los padres, y por eso yo quiero ser ejemplo. No voy a abandonar ni yo ni mis hermanos a nuestra madre hasta que Dios se la lleve. Hemos tratado en todo hasta ahora poder tener la suerte de tenerla en casa y no llevarla a un geriátrico, porque podemos también, ¿no? Esto no quiere decir de que los que llevan a los hogares a los ancianos es porque son malvados, no, nada que ver, son distintas situaciones. Pero en algunos casos tal vez no se hace el esfuerzo que han hecho los padres cuando uno era muy niño, o cuando nacemos. Ustedes fíjense que hasta nuestros padres nos sabían de decir: te he limpiado la cola y vos ahora no me respetás, no me haces caso. Y no tienen ni vergüenza de cambiar cuando uno es bebé, en donde sea, ¿no es cierto?, porque hay que cambiarlo. Y yo he visto gente que por ahí tiene vergüenza de estar con sus padres porque tal vez están imposibilitados de caminar, o en muchos casos se han visto y está probado eso. Por eso yo quisiera ver una juventud que cambie un poco ciertos hábitos perjudiciales para vivir en comunidad, para vivir en familia, que no se pierda eso de vivir en familia. Y los amigos, uno los elige. Y es otro de los cultos que tengo
que hice de la amistad. Es una cosa muy seria. Ser amigo no es cualquier cosa. Ser amigo en los momentos de felicidad o de hay una palabra muy vieja que es jolgorio, le llaman, cuando te invitan o estás en una fiesta, realmente vos tenés que estar con tu amigo también, o amiga, cuando tiene dificultades. Es ahí donde se ven los amigos. Y entonces yo siempre traté, en lo posible, de estar en los momentos buenos, en los momentos lindos con los amigos y en los feos también. Son algunas de mis cosas, ¿no? Por eso digo que es muy linda la vida, hay que entenderla y que bueno, uno podría, si tuviéramos todo grabado lo que pasa, podríamos corroborar que si realmente vale la pena decir lo que digo, o lo digo por decirlo porque me gusta. Estoy diciendo lo que realmente parte de mi vida, ¿no? De vivir, de sentirse orgulloso también del pueblo donde uno vive, pronto a cumplir 200 años, que tal vez la historia no haya podido recabar fehacientemente la historia en sí, porque ha habido muchas cuestiones que vivió nuestra localidad, la inundación, el traslado, se perdieron muchos documentos, pero a pesar de todo, creo que es un pueblo que, si bien no es rico porque no abunda el dinero en sus habitantes, es muy rico en historia. Es muy rico en historia. Y nosotros también vamos a formar parte de la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Si realmente queremos que así sea. Tenemos que hacer y tratar, como dije al principio, de ser útil.